Hola, bienvenidos nuevamente. En el video de hoy voy a seguir aclarando dudas que me van dejando en mi Instagram. Me pareció buenísimo traer estos videos informativos para que además de conocer la historia, podamos dejar nuestras opiniones o debatir en los comentarios. Muchos piensan que la escritora tendría que haber explorado más el mundo de los cambiaformas, ya que no hay tanta información disponible. Conocemos más a fondo a esta especie en Luna Nueva, cuando Jacob comenzó su transformación en hombre lobo, algo que fue sorprendente para la protagonista Bella. Esto solamente aumentó la rivalidad entre Edward y Jacob. Hace unos días subí un video de esto, así que te dejo el link en la descripción para que lo puedas ver. A partir de la transformación de Jacob hubieron muchas preguntas, pero una de ellas es: ¿por qué Jacob es un hombre lobo, pero su padre Billy no lo es? Y por suerte la escritora nos dejó la respuesta, aunque puede pasar desapercibida por algunos fans. Esta tribu tiene sus propias leyendas y mitologías que fueron pasando de boca en boca durante siglos. Es por eso que algunos jóvenes pertenecientes a esta tribu creen que toda la parte sobrenatural que tiene que ver con los hombres lobo es toda una mentira. Y ellos piensan esto porque es una leyenda bastante loca, pero al mismo tiempo porque no vieron la transformación de sus padres, como fue el caso de Jacob y Billy. Billy Black vivió toda su vida en la Push. Uno de sus primeros recuerdos fue ver a su abuelo transformarse en un hombre lobo gigante de color rojizo junto con sus dos mejores amigos. Gracias a esto, Billy creció con la esperanza de que un vampiro cruzara la tierra Qulet para por fin entrar en fase y convertirse en hombre lobo como su abuelo. Pero, lamentablemente, ese no fue el caso. Los antepasados de Billy y Jacob se transformaban en estos hombres lobo cuando llegaban a la edad adulta, pero esto con el tiempo fue cambiando. Las nuevas generaciones solo se transformaban si un frío, conocido como vampiro, estuviera cerca de ellos. Esto se debe a que los cambiaformas tienen la necesidad de protegerse, pero también proteger a los suyos y a todos los seres humanos. Así que cada vez que huelen el aroma de un vampiro o sienten que están cerca, entran en fase. Sin embargo, cuando Billy era adolescente, no habían vampiros en el área, por lo que el gen estaba inactivo. El tiempo pasó y Billy vivió una adolescencia normal. Cuando finalmente cumplió 20 años, se dio cuenta de que no tendría la oportunidad de ser un héroe. Al principio le costó aceptarlo, pero al final terminó disfrutando esa paz de no tener vampiros cerca, y por lo tanto terminó aceptando que nunca se convertirá en hombre lobo. Cuando nació Jacob, Billy esperaba tener la misma vida tranquila para su hijo, pero todo cambió cuando llegaron los Cullen, y con los demás vampiros que estuvieron llegando, surgió una nueva generación de hombres lobo. Pero ya era demasiado tarde para Billy, pero él siempre intentó ayudar con consejos y se preocupaba constantemente por la tribu. Desde el comienzo del Crepúsculo podemos ver que Billy Black está en silla de ruedas y muchos se preguntaron por qué. La razón de esto es que tiene daños en sus nervios debido a que tiene diabetes. Muchos también tenían esta duda y quería aclararla. La escritora de los libros nos dio su visión de lo sobrenatural y son historias muy interesantes, aunque en más de una ocasión nos dejó con miles de dudas. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Les hubiera gustado que exploraran más la historia de estos cambiaformas? Te invito a dejar un comentario. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.